Es una sensación muy agradable. Pero para llegar a esa cirugía tuvo que haber pasado mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos que regresar al pasado de cómo esto se fue desarrollando a lo largo de la historia. Y esto nos va a llevar al antiguo Egipto. En Egipto hay evidencia escrita en el papiro de Edwin Smith, 1700 años antes de Cristo, en la cual ya se empezaba a hablar de lo que eran lesiones medulares. Pero en el antiguo Egipto, los médicos egipcios eran médicos y sacerdotes al mismo tiempo. Entonces, mucho de lo que decía en ese papiro se hablaba de las descripciones de las lesiones medulares, por ejemplo, los esclavos que tenían accidentes y salían con traumas de columna parapléjicos, los llevaban con los médicos, y la mitad era tratamiento médico, entre comillas, y la otra mitad era religioso, místico. Entonces ahí se apelaba a los dioses para que mejorara, pero el detalle era que las lesiones medulares eran de mal pronóstico. Tiempo después, en Roma y en la antigua Grecia, ya hubo gente que se sentó a investigar un poquito más del tema, quitándole el aspecto religioso a los tratamientos médicos, y de esa cuenta salen personajes como Hipócrates, a que todos conocemos, quien fue uno de los primeros que empezó a estudiar un poco lo que era la anatomía de la columna. Empezó a hacer los primeros tratamientos para las lesiones de columna, y claro, también tenía su hasta aquí, porque como no se comprendía exactamente cómo funcionaban las cosas, él decía, bueno, hay un lesionado aquí medular, inmovilizarlo y aliviarlo, y ahí quedó, porque no hay ningún tratamiento efectivo para este caso. Tiempo después aparece Herófilo de Caledonia en el 300 a.C., y este fue uno de los primeros anatomistas de la antigüedad. Recuérdense que en esa época era prohibido disecar en humanos. Sin embargo, él, por X o Y razón, lo logró hacer, y él tuvo la perspicacia y esa curiosidad de investigar en cadáveres, y lo llevó a encontrar por medio de una disección todos los trayectos de los nervios periféricos hasta llegar al origen medular. Entonces todo eso lo dejó descrito. Pues aquí podemos ver que hay evidencia de los primeros casos de lo que era una disección del sistema nervioso. Pero el auge vino con Galeno en la antigua Roma, porque Galeno era otro pensador muy importante, médico, y la ventaja que él tenía es que él, al ser el médico de los gladiadores, estaba en el anfiteatro viendo cómo se mataban, y le llegaban los heridos, y él ahí podía hacer sus ensayos clínicos y podía hacer sus estudios anatómicos. Pero también hay evidencia de que fue el primero en realizar estudios neurofisiológicos en cerdos, y fue uno de los que hizo las descripciones que ustedes ven ahí de todo lo que era el sistema nervioso, que incluía neuroanatomía y neurofisiología. Entre todo eso, Galeno fue el primero en describir un poquito más metódicamente lo que era la columna, y dejó por escrito que era un cimiento de los instrumentos necesarios para la vida. Él le da una importancia a esta estructura porque ahí encontró la médula, y recordemos que él diferenció lo que era la raíz nerviosa de la raíz sensitiva. En la columna decía también que era el sostén de la médula espinal, era una importante estructura para el movimiento de la espalda, pero fue el primero en describir que era como un segundo cerebro para las partes situadas debajo de la cabeza. O sea, él ya estaba pensando en el sistema nervioso autónomo en aquel entonces. No sabía por qué, pero él se lo imaginaba. Y por eso es que él dejaba muchos escritos, y de ahí sus estudios neurofisiológicos en los cerdos. Pero como sabemos, pasó la historia. El Imperio Romano, después de ser la primera potencia, su misma degeneración y su misma soberbia y todo, los llevó al declive hasta que se acabó. Y entonces fue invadido por los bárbaros, y todos los estudios que en ese entonces, toda la tecnología de la época y todos los estudios que allí habían, se perdieron y se estancaron. Sin embargo, hubo alguien como este personaje, Pablo de Egina, que fue el primero en proponer ya la cirugía hacia los lesionados de columna. Y entonces él empezó a diseñar técnicas y diseñar instrumentos específicos
para lo que era la cirugía de la columna, y lo dejó descrito en una obra de 7 libros donde habla capítulos de lesiones craneales y de traumas de columna. Entonces, mientras esto seguía en esa época, en el Medio Oriente, los musulmanes empezaban a estudiar, o siempre mantuvieron estudiándose a los autores clásicos grecolatinos, para ver todos los escritos de Hipócrates, todos los escritos de Galeno, y ellos empezaron a hacer su propia casuística, sus propios ensayos, y de todos ellos el más reconocido es Avicena. Y él se le reconoce como uno de los médicos más brillantes en esa época, y tiene su legado que se conoce como el Canon de la Medicina, que es un libro escrito por él sobre diferentes temas médicos, pero es el primero donde toca la descripción de la columna vertebral y de las raíces nerviosas, con una forma un poco más científica y anatómica. Entonces, a la par de él, había otro personaje que se llamaba Teodorico de Serbia, que fue el primer cirujano en hacer las operaciones con una técnica de antisepsia, y fue también uno de los primeros en hacer los primeros ensayos con anestesia para los pacientes quirúrgicos. Entonces, así se dio el tiempo en esa época, mientras que en Europa estaban en el oscurantismo, la Edad Media, matándose los unos a los otros. En el Medio Oriente seguían estudiando, descubriendo nuevas situaciones, hasta que pasaron muchos años y vino una nueva época, y con ello en la medicina, que fue el Renacimiento. Y aquí hubo muchos personajes que salieron de la medicina, que dieron importantes avances, pero quizá el principal de ellos fue Andrés Vesalio. Y a todos los que conocieron a Andrés Vesalio, pues saben que Andrés Vesalio era un investigador nato, y él se iba a robar a los cementerios a los cadáveres que estaban colgándose en las horcas de los sentenciados a muerte en esa época. Y así bajo de agua los descolgaba, porque también no era muy bien visto. Él se los llevaba y los empezaba a diseccionar, y fue el primero que nos dejó la anatomía tal cual como la conocemos hoy. Y lo otro, empezó a describir por primera vez los discos intervertebrales. Entonces ahí ya se empezaba a concentrar el tema. Claro, en esa época hubo muchos otros investigadores y médicos importantes. Estaba, aparte de Andrés Vesalio, también estaba Leonardo da Vinci, era otro que también, aparte de ser artista y todo, también él investigaba mucho el cuerpo, y puedes ver los dibujos de anatomía de él. Estaba este otro cirujano francés, que fue uno de los primeros que hacer las prótesis de manos en lesiones de arcabuces. Había muchos personajes que se dedicaron a la medicina, pero Vesalio fue el primero que describió los discos intervertebrales. Pasaron muchos años después y apareció otro cirujano llamado Domenico Cotugno, y él fue el primero en relacionar lo que era la ciática con los discos intervertebrales, en concreto con las hernias. De hecho, gracias a él, en aquel entonces se conoció como la enfermedad de Cotugno, lo que hoy conocemos como lumbociática, así se le llamaba ese entonces, y quedó registrada en su obra Disquiade Nervosa Comentarios. Ahí quedó registrada para la posteridad lo que era la descripción de la ciática. Entonces, ya desde ese entonces ya se empezó a enfocar en los problemas de la hernia discal, o que todavía no se conocía muy bien con detalle el mecanismo. Mucho tiempo después, casi 100 años después, apareció este personaje, Rudolf Virchow, era alemán, era patólogo, y empezó a hacer las primeras descripciones anatomopatológicas de una hernia discal a partir de pacientes que habían fallecido, la mayoría por caídas, y que él descubrió por qué estos pacientes habían perdido la movilidad de las piernas luego de la caída, y descubrió los estallidos de disco con extrusión discal. Y en aquel entonces pues debe haber sido muy grave, porque los pacientes se morían al poco tiempo, y cuando él los diseccionaba se encontraba con que el problema que había llevado a ese paciente a la muerte era una hernia de disco. Entonces él empezó a hacer esas primeras descripciones, y mucho tiempo después vino Christian Schmoll, al cual todos conocemos por los famosos nódulos de Schmoll que todavía se describen en la columna. Él hizo varios artículos en un periodo como de 8 o 10 años, donde demostró varios casos de prolapsos discales al canal de los platillos, y él empezaba a descubrir, describir esas primeras compresiones sobre las raíces nerviosas, y quedó
inmortalizado con los famosos nódulos de Schmork que reportan las resonancias muchas veces. Pero el punto de inflexión para esto vino en 1934 con estos personajes, el doctor Mixter, que era neurocirujano, y el doctor Barr, que era ortopedista, ambos del Massachusetts. Y ellos hicieron una publicación después de varios estudios, hicieron una publicación en la New England, donde concluyeron que las compresiones radiculares eran producidas por hernias y que eran quirúrgicas. Y ahí fue donde comenzó todo el interés por lo que era la hernia discal y la cirugía de columna. Y luego empezaron a venir otros profesores, otros investigadores, la técnica Smith-Royce o paracervical, Cloward, que yo todavía tuve oportunidad de ver esa técnica, muchos la recordarán, hoy solo son anécdotas en los libros, las técnicas de instrumentación cervical, pero en 1978 vino Williams y fue el primero en describir con un lujo de detalle lo que es la microdiscoidectomía. En aquel entonces era discoidectomía porque todavía no se usaba microscopio, pero era la técnica que actualmente cualquier residente aprende durante el entrenamiento. Y esto tuvo también, al mismo tiempo que esto fue desarrollándose, apareció el doctor Cassie Jesserhill, quien fue el que introdujo por primera vez el uso del microscopio en la cirugía cerebral y en la cirugía de columna, y eso le dio cara vuelta a la cirugía de columna desde entonces, que es lo que ahora habitualmente nosotros lo hacemos de cajón. Esto fue más o menos al principio de los años 70. Entonces, como ven, esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, se fue centrando primero en algo muy general hasta llegar a algo muy específico, y posteriormente llegaron a la técnica que todos conocemos, que actualmente hacemos, la técnica abierta de la cirugía de disco, y entonces ya se dieron los siguientes pasos y por eso brincamos ahora a lo que es el presente. Pero tenemos que recordar nuevamente a este honorable colega con lo que era su técnica, lo que era el manejo de los tejidos, que fue lo que desarrolló los principios de la mínima invasión. Y a partir de eso es que ahora se empezó a generalizar popularmente todo lo que es la técnica mínima invasiva que han visto ahora a lo largo del día de hoy, todo lo que actualmente se está haciendo con técnica mínima invasiva, que es, digamos, lo que ahora ha prevalecido en todo el mundo. Porque no es lo mismo tener una incisión de 10 centímetros contra una de 2 centímetros para atacar una hernia discal. Los resultados son similares, puede ser, pero la recuperación muchas veces con técnica mínima invasiva es mucho más rápida que una técnica habitual. Aunque hay artículos que mencionan que no hay mucha diferencia. La verdad es que es la experiencia de cada uno. Pero hubo alguien hace muchos años, en 1939, de apellido Lowe, que empezó a hacer los primeros ensayos de la minectomía mínima invasiva para tratar las descompresiones por hernias. Y ese es un dibujo del texto original del autor donde describía cuál era su técnica y hacía una mini hemilaminectomía pequeña para extraer el disco, pero siempre haciendo un abordaje pues amplio en ese entonces porque no se conocía bien cómo era, pero fue los primeros escritos donde ya había el uso de lo que era la mínima invasión en las hernias discales. Luego vino Caspar en 1977 y se dio este sistema, el cual 20 años después lo desarrollaron Foley y Smith, y es lo que conocemos hoy como cirugía tubular. Pero esto nació en 1970 gracias a Caspar, que se le ocurrió minimizar la incisión y de trabajarlo a través de un tubo, pero fue muchos años después que se popularizó. Y entonces a partir de eso empiezan a generarse diferentes tipos de retractores, etcétera, etcétera, diferentes técnicas. Pueden ver que hay técnicas de válvulas tubulares, se le añadieron los endoscopios, etcétera, etcétera. Entonces todas las casas comerciales empezaron a hacer mercado con esto, porque cada quien pues llevaba agua a su molino. Y entonces en el mercado en aquel entonces cuando se empezaba se tenía de esto y poco a poco fue evolucionando. Y aquí les voy a contar una anécdota personal. Ese negro que está allá es el separador de Caspar, ese un espéculo. Entonces cuando llegó a Guatemala la primera vez y yo me enteré que estaba allá, dije, pues qué interesante, vamos a ver cuánto cuesta. Cuando me dijeron el precio,
para aquel entonces, obviamente era inalcanzable en ese momento. Entonces, yo tuve oportunidad de ver esto cuando tuve la oportunidad de ir con el profesor Mayer y el profesor Jorge a Múnich a ver técnica mínima invasiva, que era cuando estaba enterándome de cómo era la situación, y me quedé con la idea de eso. Y un día, estando en el hospital, iba a operar yo a un soldado con una hernia de disco, y estaba yo pensando y se me vino esa imagen, y yo, ¿dónde he visto yo eso antes? ¿Dónde he visto yo eso antes? Entonces ya tenían al paciente dormido y yo con la imagen grabada en la cabeza decía, ¿dónde? Y me vino la inspiración y le digo a la enfermera, vaya a traerme el equipo cráneo. Si va a operar una columna, doctor, ¿para qué quiere usted? Vaya a traerlo, y no me disculpe. Y se fue a traerlo. Entonces, cuando llegó, aquí está el equipo, doctor, ábralo. Yo ya estaba lavado y estaba haciendo la incisión. Cuando lo abrió, saqué lo que andaba buscando y dije yo, ahí está esa imagen. Es el espéculo de hipófisis. Y entonces cuando yo veo eso, esa fue la exposición que me dio. Y así comenzamos a desarrollar la microcirugía mínima invasiva en Guatemala. Hasta que en el agosto del 2010 tuvimos la oportunidad de que nos fuimos a entregar, y luego la casa que nos patrocinó consiguió este retractor, que fue el primer retractor mínimo invasivo que tuvimos allá en Guatemala. Y yo, gracias a Dios, y me siento muy orgulloso de haber sido el pionero de esta cirugía allá en agosto del 2010. Y entonces ahí comenzó a darle vueltas al asunto la cirugía mínima invasiva en Guatemala. Y desde ese entonces para acá, pues se fue desarrollando. Y al final, sí, si me lo preguntan, me compré mi retractor. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí se va evolucionando y poco a poco, y como les explicaba hace un rato, después a alguien se le ocurrió ponerle al tubular el endoscopio incorporado. Y entonces se hizo la misma técnica, solo que tenía una variante. Entonces, cuando estaba yo con el profesor Mayer y miraba esto, decía, bueno, qué interesante la técnica, y bueno, pero en ese entonces, como empezaba, esos equipos eran demasiado caros. Porque a esto hay que añadirle una pantalla, hay que añadirle un montón de aditamentos que en nuestros países en ese momento no eran permisibles. Posteriormente esa técnica evolucionó a la endoscópica pura, ya solo con un endoscopio, ya no se necesitaba el tubular, sino ahí mismo se hubo una separación de ambos. Ahora ustedes pueden encontrar cirugía tubular y cirugía endoscópica, ¿verdad? Y así los primeros inicios de la endoscopía empezaron. Ya el profesor lo presentó en su charla, cómo se empezó, así se fueron desarrollando, hasta que hoy la endoscopía ya tomó otro rumbo. Esta endoscopía, las técnicas que se usan actualmente es la biportal, uniportal y la transforaminal. Y todo comenzó también porque se empezó a hacer aquella técnica, pero eso implicaba un solo puerto, se implicaba mucho equipo y muchas cosas, y especialmente el instrumental diseñado para que entrara a través del endoscopio. Lo mismo sucedía con la transforaminal, y si me preguntan, estos son dos equipos diferentes. Pero ¿qué pasaba con este? Un colega me dijo, sí, es que esta es la endoscopía de pobre. ¿Y por qué de pobre? Yo no entendía, porque yo solo lo había visto en artículos, pero no entendía yo cuál era el concepto de la biportal. Y mi sorpresa fue que cuando fui a hacer el curso a Colombia, lo único que se necesitaba era un endoscopio. Entiéndase, esta técnica la desarrolló un coreano, de apellido Park, creo que es el coreano, utilizando un endoscopio de rodilla. Y la técnica consiste en hacer dos pequeñas incisiones, una para el endoscopio y la otra para los instrumentos. ¿Y qué instrumentos? Los de una laminectomía normal. Y no necesita bayonetados, ¿sí? ¿No? Y yo lo pude comprobar. Esta técnica es la más accesible, por eso le comentaba al colega hace un momento que esto pues es muy accesible para países que no tienen muchos recursos, y sin embargo se está haciendo. Todos los países tienen artroscopios de rodilla, y si lo adaptan a la columna, ya solo es que entrenen un poquito en la técnica y ustedes ya pueden hacer endoscopía de columna perfectamente. Ahora que volvamos a Guatemala, ya tenemos algunos casos para empezar a hacer los primeros casos biportales. Bien, entonces también a lo largo de esto de la hernia de disco,
Han habido otras técnicas como la nucleoplastia percutánea y esto mucho ha caído en las manos de los algólogos. Los médicos que se dedican al dolor hacen muchas técnicas de intervencionismo y una es esta: introducir ¿cómo se llama? Un electrodo de radiofrecuencia dentro del disco y empezar a quemarlo por dentro con la idea de que se vaya encogiendo para ir separando la hernia del nervio. Entonces eso también se está haciendo mucho actualmente en el mundo como parte del tratamiento de la hernia, generalmente en protusiones, no en hernias extruidas, porque ahí no funciona. Entonces, como pueden ver, todo esto ha ido evolucionando. A alguien se le ocurrió hacer esto, a alguien se le ocurrió meter un artroscopio donde no debe meterlo y funcionó y ahí se quedó, y así se fueron diciendo nuevos descubrimientos, se fueron desarrollando nuevas técnicas, y entonces es cuando comienza toda la, digamos, la carrera armamentística de las casas comerciales por querer ofrecerle el oro y el moro a cada uno de nosotros en la especialidad. Entonces esto nos lleva a un futuro, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera más adelante? Porque si ahorita con todo lo que tenemos los resultados son bastante buenos, las técnicas son bastante buenas, funcionan, hay mucha literatura y hay subespecialidades ya específicas para esto, digo, bueno, entonces, ¿qué viene del futuro? Y muchos de ustedes, especialmente, con todo respeto, los veteranos se recuerdan de esta serie del año 66, ¿ya? Y aquí hay un personaje muy importante, el colega que está ahí parado, el famoso doctor McCoy. Y quiero que tomen atención de algo de esta imagen. Ya estaban estas series de 1965, 1966. Muchos de nosotros no habíamos nacido en esa época. Y ya el doctor McCoy ya tenía pantallas de monitores dentro de su hospital. Tenía ya todos sus instrumentos muy avanzados a bordo del Enterprise. Claro, si él estuviera ahora aquí, probablemente se estaría tocando con esto. Y en aquel entonces no había monitores en un intensivo para ver signos vitales, y él ya los tenía. Entonces todo eso fue evolucionando, y ahora ¿qué tenemos para este tratamiento? La inteligencia artificial está incursionando muy rápidamente en todas las especialidades y neurocirugía no es la excepción. Entonces, esto ha venido a ir cambiando poco a poco, pero a una velocidad muy vertiginosa. Y entonces, ¿cómo está influyendo en neurocirugía actualmente esto? Son herramientas precisas y eficientes para el diagnóstico, ¿ya? Uno se puede sentar y preguntarle a ChatGPT. El otro día hice yo la prueba porque estaba el novio de mi hija y me dijo, mira, ya tengo el ChatGPT. ¿Y eso qué es? Es inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Preguntarle cualquier cosa. A ver, permitime poner la técnica de la hernia discal. Y miren, me puso paso por paso cómo sacar una hernia lumbar. Entonces yo me quedé así como muy sorprendido. Después ya por mi cuenta ya me puse a investigar un poquito más del tema, y la verdad es que es una herramienta muy poderosa. Actualmente se utiliza para la planificación y simulación de procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes con inteligencia artificial pueden simular una intervención quirúrgica antes de hacerla. Pueden simular, como por ejemplo los pilotos de los aviones, antes de que lo suban a un avión, ¿dónde lo sientan? En un simulador. ¿Por qué? Porque si ese piloto se confunde arriba, se va a matar. En cambio, en un simulador se puede matar 1000 veces que sigue vivo. Y entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial le permite al cirujano ensayar una intervención complicada, ver dónde están los detalles importantes, ver dónde están las posibles complicaciones, y todo eso basado con simuladores hechos con inteligencia artificial. También ha incurrido mucho dentro de la neurología para diagnosticar enfermedades neurológicas de caras muy raras. Y todo eso porque reúne toda la información que se tiene de muchos años atrás, la sintetiza y la expone. Pero aquí viene el detalle: tiene que ser un uso responsable y ético. Por ejemplo, hace algún tiempo allá en Guatemala había un famoso cirujano cardiovascular muy reconocido allá, y un día estaba yo viendo Facebook y aparece su imagen, y entonces estaba el eminente cirujano promocionando pastillas de no sé qué. Entonces me llamó la atención, y casualmente días después me lo encontré en el hospital y digo, mire usted, ¿qué anda promocionando ahí?
decía herejías y todo. No, me dijo, cállate. Me copiaron la cara con inteligencia artificial y me sacaron usando su cara reconstruida con inteligencia artificial, promocionando babosadas. Entonces imagínense si eso se hace con el fin de hacer daño. Que salga la cara aquí del famoso doctor Duchenne asesinando a un paciente, pero con su cara. Alguien incauto va a decir, el doctor Duchenne, ¿cómo hace eso en público? ¿Verdad? O sea, ese es el peligro de esto, ¿ya? Si esto cae en manos enemigas, es desastroso. Lo otro que viene es la cirugía robótica. Y entonces uno dice, bueno, ahora se habla de los avances, aunque esto no tanto para las hernias, sino como para las instrumentaciones, pero ahora hay muchos colegas que las hernias las instrumentan. Entonces se pueden apoyar en esto. Y aquí tenemos cantidad de ofertas también del mercado. Y a la más famosa que todos conocen, que es el ¿ya? Que actualmente pues lo usa urología, lo usa cirugía general, lo usa creo que la maternidad, un montón de especialidades. No sé si estará usándose ahorita en la neuro, pero tenemos el brazo robótico para hacer las instrumentaciones. Entonces uno dice, bueno, está la tecnología. De hecho, en Guatemala está Medtronic, tiene el brazo robótico, obviamente no lo ha sacado a la venta porque es carísimo. Entonces ahí es donde yo vengo a pensar, o sea, muy bonito, pero es demasiado caro. Y en eso me encuentro este estudio, digo yo, pero ¿y cómo puede influir esto en una hernia? Y me encuentro este estudio de este año precisamente, donde se hace un clip endoscópico y después se pasan al brazo robótico con neuronavegación para colocarle los tornillos. Entonces yo me pongo a pensar, endoscopía, brazo robótico, neuronavegación, tornillos, echen pluma, ¿cuánto sale eso en dinero? O sea, con todo respeto y pedagogía ante las damas, para mí estos son idiotas. ¿Por qué? Porque suben demasiado los costos. En Guatemala nosotros no nos podemos permitir esto. Y además les pregunto, ¿ustedes se meterían a hacer una instrumentación por una hernia utilizando todo esto? No. Yo honestamente no le encuentro mucho sentido. Entonces aquí es donde pregunto, sí, muy bonito el brazo robótico y todo, pero nunca va a quitar la experiencia del cirujano. Hay un dicho que dice, no es la flecha, no es la flecha, sino es el indio. Ese es un dicho muy famoso. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos tener cualquier cantidad de tecnología a nuestra disposición, pero si no tenemos forma de utilizarla, no vale. Y esto jamás, y aquí estarán de acuerdo conmigo, una máquina de estas nunca va a sustituir la sensibilidad del cirujano cuando está metiendo un tornillo o una desna adentro de ese pedido. Jamás. Nos puede dar exactitud, nos puede dar profundidad, lo que quieran, pero pueden haber errores incluso con el brazo robótico y está descrito. En cambio, uno percibe con los sensores de la mano cuando uno va por el camino correcto y cuando no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo, esto funcionará como mercadeo, pero para nuestros países yo creo que subiría mucho los costos de la cirugía, que la gente prácticamente no se querría operar o se va con alguien más que no lo use y uno se quedaría sin trabajo. Entonces yo creo que esto hay que ser muy prudente cuándo usarlo y cuándo no usarlo, porque si no vamos a caer en manos de ellos y ya nos fregan, ¿verdad? Muy bien. Entonces viene otra tecnología que es la realidad aumentada. Bueno, uno dice, bueno, tal vez esto sí cuela un poquito, pero también hay que ver los costos. ¿Por qué? Porque aquí la realidad aumentada, sin abrir al paciente y por medio de ciertos aditamentos, que yo solo los había visto en Nintendo, ahora podemos ver todas las estructuras o imaginarnos las estructuras antes de abrir ese paciente. Pero esto sí tiene una ventaja, porque por ejemplo, vamos a sacar un tumor de la vértebra o un tumor del canal medular, ahí nos pueden dibujar el tamaño de la lesión y ubicarla, y uno está operando pero mantiene los márgenes y está sobre el área del trabajo. Entonces dice, bueno, esto tal vez sí puede funcionar, pero también es mucho
para una humilde hernia. Esto puede funcionar para tumores, sí, perfectamente, pero para una hernia subiría los costos. Pero bueno, veamos qué pasa en el futuro. Como todo lo que hemos dicho, yo no me pude comprar un Caspar hace 10, 11 años. Hoy, esto pues es inalcanzable, puede que de unos 10 años en adelante lo consigamos más barato. Y luego vienen todas las investigaciones con lo que es la regeneración discal. Y de hecho se ha hablado mucho sobre este tema, se han hecho muchos ensayos de cómo lograr manipular molecularmente el disco para que se vuelva otra vez a su estado natural sin que ese paciente se opere. Y de eso se ha hablado mucho, se investiga mucho, se han hecho ensayos. Pues Miguel, vos has hecho ensayos. Entonces, a eso es a lo que voy, o sea, son otras técnicas, otras tecnologías que también tienen su indicación, ¿verdad? Porque también si nos ponemos a sobreabusar de esto, también ahí nos podemos ir muy mal. Entonces, al final de todo, miren todo lo que generó una simple hernia discal. Pero toda la historia nos ha llevado a lo que hoy en día estamos viendo alrededor del mundo. ¿Y qué nos viene en el futuro? Pues solo Dios lo sabe, porque puede haber que incluso entre ustedes mismos hay alguien que se le ocurra algo más. Y ya como lo decía Walt Disney, por aquí de cualquier manera no miramos hacia atrás por mucho tiempo, caminamos hacia el futuro abriendo nuevas puertas y haciendo nuevas cosas, porque somos curiosos. Y la curiosidad sigue conduciéndonos por nuevos caminos. Eso es lo que ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años. Entonces, como les digo, mis amigos, la historia de la hernia discal es una historia fascinante, comenzó hace muchos años atrás y todavía falta mucho por conocer a lo largo del futuro. Así que muchas gracias, esto es lo que quería presentar.